Los Sardaukar son la élite de la casa Corrino. Conocidos como las espadas del emperador, son los soldados del más alto nivel, adiestrados en el arte del asesinato y el subterfugio, instruidos como guerreros fanáticos religiosos al servicio de la casa imperial. Son la extensión de la voluntad de los regentes de Salusa Secundus. Gracias a su extremo entrenamiento, solo los más fuertes son capaces de englosar las filas de la élite imperial. Capaces de las más atroces hazañas, los Sardaukar infundían un terror tal que las grandes casas del Landsraad se negaban a contrariar la voluntad del emperador, siendo conocidos así como el azote del Congreso del Landsraad. Armados con sus espadas largas y kinjals para el combate cuerpo a cuerpo, ningún rival era capaz de enfrentarles. Tan solo tras el levantamiento de Fremen liderado por Paul Atreides, conocido como Muad'Dib, los Sardaukar conocieron la derrota. Durante el reinado de Saddam IV, su cinismo y sobreestima fueron causantes de su declive como fuerza militar de élite. Pese a que seguían rivalizando a las grandes espadachines de Jinaz, las espadas del emperador habían perdido filo y lustre. Pese a ser expertos espías, asesinos e incluso asesores militares, su arrogancia les costó su prestigio y su reputación. Se decía que los Sardaukar no se cortaban la melena como símbolo de ostentación y habilidad en el combate, puesto que dejarse tanto barba como cabello largo era un riesgo en el cuerpo a cuerpo. No obstante, despreciaban estas medidas de seguridad personal, dando lugar así a su altiva y temible percepción por parte de las demás fuerzas imperiales. Su maestría con la espada era conocida por todo el imperio, llegando a rivalizar, según los más salameros, con la Bene Gesserit. Originarios de Salusa Secundus, feudo personal de la casa Butler, tiempo antes de la guerra contra las máquinas pensantes, esta casa, actualmente conocida como Corrino, surge de la unión de diferentes clanes humanos que sobrevivían a duras penas ante el extremo clima y la salvaje fauna del planeta, entre los que destacaban el feroz tigre de Laza y el imponente toro salusano. Al igual que el pueblo Fremen, los Sardaukar se rigen por una serie de valores que incentivan su fervor religioso. Una misteriosa religión guerrera que acabó transformándoles en la fuerza de choque ideal para los objetivos de la ambiciosa casa imperial. Tras la implementación de los escudos Holzman, las armaduras, en términos generales, quedaron obsoletas, por lo que con el paso de los años adaptaron su uniforme, optando por una mayor movilidad frente a un mejor blindaje. Los rangos dentro de las legiones se regían por méritos militares. El rango de Burshaj es el de comandante general, en ocasiones abarcando el gobierno de una fuerza planetaria completa, rango propio del señor de la casa Corrino. Qaith. El rango de Qaith normalmente significaba que el oficial en cuestión trataba principalmente con civiles. Como resultado, un Qaith solía ser un gobernante militar a cargo de un subdistrito planetario. Bashar era un rango militar de Sardaukar comparable al rango de coronel de la Vieja Tierra. El Bator es el comandante de una pequeña tropa, equivalente a la de coronel o segundo. Es un rango militar inferior al de Basar. En el ejército de la humanidad, los Bators generalmente manejaban las estaciones de armas de una balista. Durante el Imperio Corrino, el Bator era el comandante de una pequeña tropa. Levenbrek. Se trata de los ayudantes del Basar. Su equivalente en la Vieja Tierra serían dos rangos propios de la escala occidental de suboficiales: teniente y sargento. Su significado proviene del antiguo holandés y alemán, que significa rompevidas. Los anglosajones les llamaron breakers. Esto se debe a su característica común, debido a los salvajes métodos de instrucción que implementan en la tropa. Son de los más fanáticos dentro de la jerarquía. Gracias a ellos, la disciplina Sardaukar se mantiene impertérrita ante las imparables mareas del tiempo. Seguido a este particular rango tenemos al capitán y a los soldados rasos, quienes, por supuesto, son el grueso de las legiones. Los uniformes de los Sardaukar varían desde el ornamentado traje imperial al algo simplista uniforme de combate propio de un soldado raso. El emperador Saddam IV Corrino a menudo vestía su uniforme Sardaukar gris, adornado con remaches dorados y un yelmo de ébano, símbolo
de su rango como Burshaj. El ayudante del Bashar, el Levenbrek, viste el tradicional bronce y oro, mientras que un capitán o un soldado raso podrían vestir el uniforme sencillo gris y negro. Tras 10.000 años de reinado, la dinastía Corrino fue derrocada por la casa Atreides y sus legiones Fremen. En palabras del Bashar Tykanic, en Hijos de Dune, cuando una sociedad pierde las circunstancias que la endurecen, sus valores tiemblan como las arenas movedizas del desierto. Esta locución hace referencia a que el feroz carácter de los Fremen se debía a la hostilidad de Arrakis, al igual que ocurría con Salusa Secundus y sus natales. Algunos sardaukars como Otto Aramsham y el Bashar Tykanic fueron esenciales para entender en la saga original el modus operandi y pensamientos de estos soldados, hasta ahora tratados como una mera fuerza militar, desconociendo sus anhelos y aspiraciones. Otto Aramsham, capitán sardaukar y oficial al mando del equipo de infiltración entre los contrabandistas de especia, comandados por Gurney Halleck, erró al intentar acabar con la vida del joven duque Atreides, Paul, en el momento de su reencuentro con el Bardo. Tras esto, fue enviado como mensajero por los propios Atreides a Salusa Secundus, humillado y desacreditado por sus hermanos de armas. Debido a su martirio, el capitán Aramsham se obsesionó con su fracaso, así como con la humillación que supuso negarse a sí mismo el honor de morir como un guerrero a manos de su propia espada cuando fue capturado por los Fremen. Esa culpa le llevó a escribir El ataque sardaukar, la historia de unos soldados fanáticos que se regían por valores hegemónicos sardaukar. Su hazaña más importante fue la dirección y fundación de la secta conocida como la Fuerza Final, un grupo de sardaukars nostálgicos de su antigua gloria durante la dinastía Corrino. Unos 100 años después, este grupo se unió a Duncan Idaho en un fallido intento de asesinato del dios emperador. La muerte de Otto es todo un misterio a día de hoy. Las malas lenguas dicen que cometió suicidio ritual, acometiendo con la tarea que no pudo realizar en el pasado, expiando así sus pecados. No obstante, me gusta pensar que murió como lo que siempre fue, un guerrero, adusto y noble, por el honor y la gloria de la Legión. En cuanto a Tykanic, sabemos que era el consejero de guerra de Faradán Corrino, nieto del depuesto emperador Saddam IV. Su labor estaba destinada al conocimiento de las costumbres guerreras Fremen, así como de la infiltración de sus agentes entre la población arraquena, con el objetivo de atentar contra la vida de los hijos gemelos de Paul y Chani. Habiendo servido junto al viejo emperador, este Bashar sardaukar pudo entrenar a sus hermanos de tal manera que pudiesen luchar en igualdad de condiciones contra los feroces Fedaykin Fremen. No obstante, debido a los sucesos ocurridos en Hijos de Dune, el sueño de Wensicia Corrino de restaurar a su dinastía en el trono imperial se esfumó, así como las legiones de su padre, quienes ahora formarían parte del ejército Fremen del dios emperador de Dune. No obstante, el final de los sardaukar se vio tras la implementación de la regla de Leto, cuando todas las fuerzas militares del viejo imperio, incluidas las guardias de las grandes casas, fueron sustituidas por las habladoras pez, controlando así el dios emperador a todas y cada una de las fuerzas imperiales. Los sardaukar, que previamente fueron implementados en las legiones Fremen, ahora solo eran un resquicio, un eco de lo que alguna vez fueron, hasta que finalmente se desvanecieron, como las arenas y la especia en nuestro querido y brutal planeta Arrakis.